Hola, hoy vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Este sistema está formado por un conjunto de órganos cuya función principal es intercambiar gases con el medio o ambiente, es decir, incorporar a la sangre oxígeno que necesitan las células para poder quemar los nutrientes y generar energía, y posteriormente expulsar del cuerpo el dióxido de carbono, que es un producto de desecho resultante de la combustión. También se encarga de acondicionar el aire, es decir, calentarlo, filtrarlo y humedecerlo, y finalmente puede producir sonidos, incluyendo el habla. Los órganos se organizan en vías superiores y vías inferiores. Dentro de las vías superiores mencionamos a las fosas nasales, faringe y laringe, y dentro de las vías inferiores a la tráquea, bronquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares y pulmones, y dos músculos, el diafragma y los intercostales. En el siguiente esquema, los órganos están señalados con números. El número 1 señala fosas nasales, que filtran, humedecen y calientan el aire. El número 2 a la faringe, que es un órgano común compartido con el sistema digestivo. El número 3, la laringe, que permite el paso del aire hacia la tráquea. Posee la epiglotis, que es una abertura que se cierra durante la deglución para evitar que el bolo alimenticio llegue a los pulmones, y también posee las cuerdas vocales, que vibran para producir sonido. El número 4 representa la tráquea, que es un órgano que posee anillos cartilaginosos y que se divide en dos formando los bronquios, brindando una vía abierta al paso del aire. El número 5 son los bronquios, conductos que conducen el aire hacia los bronquíolos y los alvéolos pulmonares. El número 6 representa los bronquíolos, que son ramificaciones de los bronquios. El número 7 a los alvéolos pulmonares, que son sacos en donde se realiza el intercambio gaseoso con la sangre. También se conoce como hematosis. Los pulmones pueden contener hasta 500 millones de alvéolos pulmonares. El número 8 son los pulmones, órganos con tejido conectivo que encierran estructuras tubulares. El pulmón derecho posee 3 lóbulos y el pulmón izquierdo posee 2 lóbulos. Ambos órganos están cubiertos por la pleura. El número 9 representa al músculo diafragma, que separa la cavidad torácica de la abdominal. También se contrae y se relaja durante la respiración mecánica. Y el punto 10 son los músculos intercostales o músculos entre costillas, que se contraen y se relajan para que los pulmones se llenen y se vacíen de aire por diferencias de presión. Ahora bien, el proceso respiratorio comprende 3 etapas. La etapa 1 se denomina respiración mecánica o ventilación pulmonar. La etapa 2, respiración externa o hematosis. Y la etapa 3, respiración interna o respiración celular. La ventilación pulmonar consiste en la entrada y salida de aire a los pulmones. Se produce un continuo movimiento del aire desde la atmósfera hacia los pulmones y viceversa, agrandando o reduciendo la caja torácica mediante dos movimientos respiratorios, el de inspiración y el de expiración. Durante la inspiración se produce un aumento del volumen de la caja torácica por la contracción del músculo diafragma y de los músculos intercostales, y se produce una disminución de la presión del aire en los pulmones que permite la entrada de aire. Durante la expiración ocurre una disminución del volumen de la caja torácica por aumento de la presión interna y por lo tanto se produce salida del aire. En la respiración externa o hematosis se produce el intercambio de gases respiratorios, es decir, oxígeno por dióxido de carbono, entre los alvéolos pulmonares y los capilares de la sangre, por difusión, donde moléculas se desplazan por diferencias de concentración, es decir, donde hay más hacia donde hay menos. Cuando el oxígeno pasa a la sangre es transportado por la hemoglobina del glóbulo rojo, mientras que el dióxido de carbono viaja disuelto en el plasma, que es la parte líquida de la sangre. La respiración interna o celular se produce entre la célula y la sangre.
La sangre le entrega oxígeno a la célula para que pueda quemar nutrientes y generar energía. Luego de la combustión se produce dióxido de carbono, por lo tanto la célula le entrega ese dióxido de carbono nuevamente a la sangre. La capacidad pulmonar son los distintos volúmenes de aire en la respiración del ser humano. Un pulmón puede almacenar hasta 5,6 litros de aire. Un ciclo respiratorio es una inspiración seguida de una expiración de aire. En cambio, la frecuencia respiratoria es el número de respiraciones o de ciclos por minuto. Puede variar según la edad y el sexo de la persona. Una frecuencia respiratoria normal presenta de 12 a 16 ciclos por minuto. Existen trastornos respiratorios. Cuando hablamos de una respiración normal, hablamos de eupnea. En cambio, cuando hablamos de apnea, nos referimos a la ausencia de respiración o pausa. Disnea, a la dificultad para poder respirar, es decir, cuando nos falta el aire. Taquipnea, cuando una persona respira cada vez más rápido. Y la bradipnea es cuando la respiración de una persona es muy baja. Algunas enfermedades que afectan al sistema respiratorio y que dificultan la respiración son bronquitis, cuando se produce inflamación de bronquios por diversas causas, virus, bacterias o el humo del cigarrillo. Asma, estrechamiento de bronquios y bronquiolos que dificultan la respiración por estrés, infección o alergias. Efisema, una enfermedad que afecta a los alvéolos que se deterioran y dificultan el intercambio de gases. Suele estar asociado a casos de bronquitis o por hábitos de fumar. Tuberculosis, una enfermedad infecciosa que afecta a los pulmones, provocada por bacterias que producen tos, fiebre y expectoraciones con sangre. Neumonía, inflamación de los pulmones por virus o bacterias que producen tos, dolor y fiebre. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen la circulación del aire, provocando falta de aliento, presión en el pecho y sibilancia. Espero que el video te sea útil. Gracias por tu atención.